Solía trabajar como ama de llaves en un lujoso motel de Washington, D.C., allá por los años 90. Me llamo Sil y soy una refugiada de Vietnam. Aunque no hablaba mucho inglés, era uno de los que más trabajaba allí. Le caía bien a todo el mundo porque era amable y me enorgullecía de mi trabajo. El personal del motel confiaba en mí, e incluso los huéspedes me dejaban notitas dándome las gracias por mantener su habitación tan limpia. Trabajaba muchas horas y rara vez me quejaba, sabiendo que era mejor que lo que había dejado atrás en mi país de origen. Un día, un misterioso huésped se registró en el motel. Se hacía llamar Señor M y ocupó la suite más cara de la última planta. La suite era enorme, con vistas a toda la ciudad, y solo los más ricos se alojaban allí. Me asignaron la limpieza de la suite, pero enseguida descubrí que el señor M no quería que nadie entrara en su habitación. Cada vez que llamaba, me decía educadamente que no era necesario. Parecía bastante simpático, siempre sonriendo y saludando cordialmente al personal, pero había algo en él que me inquietaba. Se quedó más de un mes y durante ese tiempo, nadie más que el señor M entró en la suite. El cartel de no molestar colgaba de la puerta como una advertencia y nunca insistí en el tema. Un día, el señor M desapareció. Quitaron el cartel y no había rastro de él en ninguna parte del motel. Supusimos que se había marchado por la mañana temprano, escabulléndose tranquilamente sin necesitar ayuda. Pero cuando en recepción comprobaron los registros, no había nada. Nadie recordaba que se hubiera marchado y su nombre no figuraba entre los registrados. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, sin dejar nada. El gerente del motel se quedó perplejo, pero como el señor M había pagado por adelantado con tarjeta de crédito, nadie armó un escándalo. Me pidieron que limpiara la suite. Dudé un momento antes de abrir la puerta. Algo dentro de mí me decía que debía dar marcha atrás. Pero yo era un profesional y tenía un trabajo que hacer. Nada más entrar, sentí un olor terrible. Era espeso y putrefacto como si algo hubiera muerto. Me atraganté y me tapé la nariz, con los ojos llorosos mientras contemplaba la habitación. Era un desastre. La otrora lujosa suite estaba completamente desordenada, como si se hubiera celebrado una fiesta salvaje. Los muebles estaban volcados, había botellas vacías por el suelo y la cama estaba deshecha, con las sábanas enredadas y manchadas. Pero lo peor era el olor, que parecía proceder del armario, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda mientras me acercaba, cada paso lleno de temor. El armario estaba oscuro y el olor se hizo más intenso al abrir la puerta. Dentro, entre la ropa y los zapatos desparramados, había una caja de cartón. Parecía fuera de lugar, como si la hubieran olvidado. Me temblaron las manos al cogerla, sabiendo que lo que había dentro sería algo que nunca podría dejar de ver. La caja era ligera, pero el olor era abrumador. Levanté la tapa e inmediatamente grité, dejándola caer mientras retrocedía a trompicones. Dentro de la caja había una gran mata de pelo, enmarañado y sucio, con mechones empapados en sangre seca. Al verlo, la cabeza me daba vueltas y no podía pensar con claridad. Tenía que salir, tenía que alejarme de aquel terrible lugar. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras corría hacia la puerta, pero sentía las piernas débiles, como si me fueran a fallar en cualquier momento. Llegué al ascensor con las manos tan temblorosas que apenas podía apretar el botón. Cuando se cerraron las puertas, me apoyé en la pared, intentando recuperar el aliento. Pero el olor persistía y la imagen del pelo ensangrentado estaba grabada a fuego en mi mente. No podía escapar. Era demasiado. Me desmayé antes de que el ascensor llegara al vestíbulo. Cuando desperté estaba rodeada de gente, personal del motel, paramédicos y la policía. El motel se había convertido en el escenario de un crimen, con agentes pululando por la suite, haciendo fotos y recogiendo pruebas. La policía me interrogó, pero estaba demasiado conmocionada para decir nada. Me dijeron que el señor M
Había utilizado una identidad falsa y una tarjeta de crédito robada para registrarse. La víctima fue identificada como una audaz trabajadora del cine que llevaba semanas desaparecida. El pelo de la caja era suyo, una pieza truculenta de un misterio mayor y más oscuro. Nunca volví a aquel motel. Ese día dejé mi trabajo, incapaz de afrontar los horrores que había descubierto. La experiencia me dejó una profunda cicatriz que llevé conmigo el resto de mi vida. Nunca olvidé el terror de aquel día, el olor, la visión de aquella caja. Me perseguía en sueños, y por mucho que pasara el tiempo, no podía quitarme la sensación de que había escapado por los pelos de algo mucho peor de lo que jamás podría imaginar. Antes de pasar a la siguiente historia, si es la primera vez que vienes, no olvides suscribirte a nuestro canal y pulsar el icono de la campana para recibir las próximas historias de miedo. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. La tormenta había sido implacable durante horas. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras conducía por la autopista L, con los nudillos blancos al agarrar el volante. Los limpiaparabrisas hacían horas extras, manteniendo a duras penas la carretera visible a través del aguacero. Estaba viajando solo por carretera, intentando alejarme de todo durante un rato, pero el mal tiempo y un accidente de coche me habían retrasado más de lo que esperaba. Era más de medianoche y estaba agotado. Cuando por fin vi un letrero de neón parpadeante, suspiré aliviado. El letrero decía Sunset Motel, aunque la S estaba quemada, por lo que era Unset Motel. No me importaba. Necesitaba descansar. Entré en el aparcamiento de grava y los neumáticos del coche crujieron bajo su peso. El motel era un edificio de una sola planta en forma de L con una hilera de habitaciones, cada una de ellas con las puertas desconchadas y descoloridas. La lluvia hacía que todo pareciera aún más destartalado de lo que probablemente era. Las luces del exterior de las habitaciones parpadeaban débilmente, proyectando sombras espeluznantes sobre los charcos del suelo. Cogí mi bolso y me dirigí al pequeño despacho del final de la fila. La puerta crujió cuando la empujé y un timbre tintineó sobre mí. El local olía a moho y a cigarrillos rancios. Detrás del mostrador había un hombre desplomado en una silla, con el rostro demacrado y los ojos pequeños y hundidos, lo que le daba un aspecto roedor. Tenía el pelo grasiento pegado a la frente y los labios finos curvados en una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Necesitas una habitación? Su voz era áspera como si no hubiera hablado con nadie en mucho tiempo. Sí, respondí, tratando de ignorar la sensación de inquietud que me subía por la espalda. ¿Solo por esta noche? Asintió y metió la mano bajo el mostrador para coger una llave. Su mano tembló ligeramente al dármela. «Solo efectivo», dijo, con los ojos clavados en mi cara durante demasiado tiempo. Dudé, pero no tenía muchas opciones. «De acuerdo», dije, sacando el dinero de la cartera. Al entregárselo, noté cómo sus dedos rozaban los míos un poco más de lo necesario. Se me erizó la piel. «Habitación 7», dijo, señalando la fila de puertas. «Allí estarás bien». Murmuré un gracias y salí corriendo del despacho. La lluvia había amainado un poco, pero el viento seguía aullando a través de los huecos de las paredes del motel. Encontré fácilmente la habitación 7 y abrí la puerta. Nada más entrar, sentí un olor rancio y agrio que me provocó arcadas. La habitación era pequeña, con el papel pintado desconchado y la moqueta manchada. La colcha estaba hecha jirones, y cuando encendí la luz, vi cucarachas esparcidas por el suelo. Asqueada, salí de la habitación y decidí que no me iba a quedar. La idea de acostarme en aquella cama mugrienta me erizaba la piel. Mi coche, aunque estrecho, estaba limpio y era seguro. Volví al coche, cerré las puertas y recliné el asiento todo lo que pude. No era cómodo, pero era mejor que la habitación. Debí de quedarme dormida en algún momento, porque me desperté al oír voces en voz baja.
Aturdido y desorientado, me froto los ojos y miro a mi alrededor. Tardé un momento en darme cuenta de dónde estaba. Entonces los vi. El encargado de la facturación estaba fuera de la habitación 7, con una linterna en la mano. Hablaba en voz baja con otro hombre que no había visto antes, más alto y más ancho, con una capucha sobre la cabeza. El empleado de facturación abrió la puerta y ambos entraron. Se me aceleró el corazón al verlos. ¿Qué hacían ahí dentro? Se me cortó la respiración al darme cuenta de que me estaban buscando. La forma en que se movían por la habitación, revisando la cama, el armario, incluso debajo de la cama, estaban buscando algo, a alguien, a mí. Sentí como si no pudiera respirar, como si hubieran aspirado el aire del coche. Mi primer instinto fue encender el motor y salir de allí, pero no quería hacer ruido. Me obligué a permanecer quieta, sin atreverme apenas a pestañear, rezando para que no se dieran cuenta de que el coche estaba aparcado a unos metros. Los minutos pasaron como horas. Observé cómo rebuscaban entre mis cosas en la habitación, revolviendo mi bolsa y esparciendo mi ropa por el suelo sucio. Entonces, el hombre más alto le dijo algo al de facturación y ambos se detuvieron. Intercambiaron una mirada antes de salir y cerrar la puerta tras de sí. El hombre más alto echó un vistazo al aparcamiento y se fijó en mi coche. Me encogí en el asiento, deseando volverme invisible. Finalmente, se dieron la vuelta y volvieron hacia la oficina, con sus sombras alargadas y amenazadoras bajo las luces parpadeantes. No me moví hasta que desaparecieron. Me temblaban las manos mientras buscaba las llaves. Giré el contacto lo más silenciosamente posible y el motor rugió. Por una fracción de segundo, pensé que el ruido les alertaría, pero cuando volví a mirar hacia la oficina, no había movimiento. Salí del aparcamiento con los faros apagados hasta que me alejé lo suficiente de la carretera. El corazón me latía con fuerza en el pecho y cada nervio de mi cuerpo me gritaba que me alejara lo más posible de aquel lugar. Había dejado de llover, pero la noche seguía siendo oscura y pesada a mi alrededor. Conduje durante kilómetros hasta que por fin me atreví a encender la radio. Necesitaba oír algo, lo que fuera, para ahogar el terror que aún me atenazaba. Cuando la luz de la mañana empezó a asomar por el horizonte, encontré una cafetería y entré. No tenía mucho apetito, pero necesitaba ordenar mis pensamientos. Pedí un café y cogí un periódico viejo que alguien había dejado en el mostrador. Mientras lo hojeaba distraídamente, un titular me llamó la atención. Motel local cerrado tras una investigación. El artículo detallaba cómo el Sunset Motel había sido cerrado apenas unos días después de que yo estuviera allí, citando actividades sospechosas y la detención del propietario por tráfico de personas y otros delitos. Se me heló la sangre al leer las palabras. Había escapado por los pelos de algo mucho peor que una habitación mugrienta. Volvía en coche de una tranquila granja donde había pasado la noche sola. La granja era tranquila, estaba rodeada de campos abiertos y me daba una sensación de calma. Hacía fresco y el viaje por el campo era agradable, con colinas onduladas y alguna granja esparcida por la carretera. No había planeado parar en ningún sitio, pero se estaba haciendo tarde y no quería conducir toda la noche. Al oscurecer, decidí que lo mejor era buscar un lugar donde pasar la noche. Fue entonces cuando vi un motel pequeño y destartalado al borde de la carretera. El motel parecía viejo, como si no hubiera sido renovado en décadas. La pintura de las paredes estaba descascarillada y el letrero de neón parpadeaba tenuemente, proyectando un resplandor inquietante sobre el aparcamiento vacío. No había más coches y no estaba segura de que el local estuviera abierto, pero estaba demasiado cansada para seguir conduciendo. Entré en el aparcamiento y aparqué cerca de la oficina. Dentro, el aire estaba viciado y me llegó un olor rancio nada más entrar. El hombre de la recepción era viejo, con el pelo canoso y una mirada distante. Apenas habló mientras me entregaba una llave.
No hice preguntas, solo quería un lugar donde dormir. Mi habitación estaba al final del motel. Mientras caminaba hacia ella, me di cuenta de lo silencioso que estaba todo. No había otros huéspedes, ni sonidos de la carretera, solo un silencio inquietante. La puerta de mi habitación crujió al abrirla, y dentro no estaba mucho mejor. La habitación era pequeña, con el papel pintado descolorido y una cama vieja con un colchón lleno de bultos. Una única y débil lámpara iluminaba la habitación, proyectando largas sombras en las paredes. Pensé en marcharme, pero estaba demasiado cansada para preocuparme. Dejé las maletas en el suelo y me senté en el borde de la cama. El aire de la habitación era pesado, como si no se hubiera ventilado en años. Intenté sacudirme el malestar que me invadía. Me dije a mí misma que era una tontería, que solo necesitaba dormir, pero algo no iba bien. Mientras me acostaba, no podía evitar la sensación de que alguien me observaba. Miré alrededor de la habitación. Las sombras parecían moverse con la luz parpadeante de la lámpara. Me tapé con la manta y cerré los ojos, pero la sensación no desaparecía. Era como si la habitación estuviera viva, respirando lentamente a mi alrededor. Intenté ignorarlo, diciéndome que era solo mi imaginación. Entonces lo oí. Un suave crujido como de tela rozando el suelo. Abrí los ojos de golpe y me senté en la cama, escudriñando la habitación. Al principio, no vi nada, solo la misma habitación lúgubre de siempre. Pero entonces, en un rincón cerca de los pies de la cama, vi que algo se movía. Estaba oscuro y era difícil distinguirlo, pero había algo allí. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome con fuerza. Me quedé mirando la esquina, esperando que fuera un truco de la luz. Pero la figura se hizo más clara. Parecía una persona, encorvada, de espaldas a mí. No podía verle la cara, solo una forma sombría que parecía demasiado real para ser mi imaginación. Permaneció inmóvil un momento y luego giró lentamente la cabeza hacia mí. Se me cayó el estómago. No tenía cara, solo un espacio en blanco y oscuro donde debería haber un rostro. Sentí frío, y el miedo me heló el cuerpo. Finalmente me obligué a moverme. Salí de la cama y retrocedí hacia la puerta. La figura permaneció en su sitio, pero no esperé a ver si se movía. Cogí mi bolso y tanteé el pomo de la puerta con las manos temblorosas. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo, jadeando. En cuanto salí, sentí el frío del aire nocturno en la piel, pero no me importó. Me apresuré a llegar a mi coche, sin mirar atrás a la habitación ni al motel. Me senté en el asiento del conductor, arranqué el motor y salí a toda velocidad del aparcamiento. Aún me temblaban las manos al agarrar el volante y el corazón se me aceleraba. No dejé de conducir durante mucho tiempo. La carretera oscura se extendía delante de mí y no dejaba de mirar por el retrovisor, medio esperando ver algo que me siguiera. Pero no había nada. Solo la carretera vacía y el débil resplandor del letrero de neón del motel que desaparecía detrás de mí. No sabía lo que acababa de experimentar, pero sí sabía una cosa. No iba a pasar otra noche en aquel lugar. Lo que hubiera visto, lo que hubiera en aquella habitación, no era algo a lo que quisiera enfrentarme de nuevo. El resto del viaje fue un borrón. No me detuve hasta llegar a un pueblo a varios kilómetros de distancia, donde encontré una gasolinera bien iluminada, y aparqué un momento para recuperar el aliento. Me senté en el coche, con los acontecimientos de la noche repitiéndose en mi mente, intentando convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero en el fondo, sabía que no lo había sido. La imagen de aquella figura sin rostro de pie a los pies de mi cama permaneció conmigo mucho después de haber dejado atrás el motel.